Vamos a comenzar nuestro estudio en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8 y versículo número 1. Antes de comenzar, vamos a orar. Yo soy Félix Almanza y nuestra hermana de la Almanza está con nosotros también. Vamos a orar antes de comenzar nuestro estudio. Señor, damos gracias por esta oportunidad de presentar la palabra de Dios. Señor, estoy pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Y espero, Señor, que algo que se presenta va a ser una bendición en la persona que está oyendo y escuchando. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Comenzando en Romanos capítulo número 8 y versículo número 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El tema de Romanos capítulo 8 es que ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando decimos los que están en Cristo, estamos hablando de que la persona es salva. La persona reconoce que es justificado y que está en el proceso de ser santificado. Y también que la persona está mirando la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario y por su resurrección en tener victoria sobre el pecado. Esa es la idea de que la persona está en Cristo. Para el creyente que está en Cristo ya no hay condenación si estamos en Cristo, si seguimos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, estoy en Cristo por la razón que estoy bautizado en Cristo Jesús. Estoy bautizado en Cristo Jesús y bautizado en su muerte. Esto es importante porque en Romanos capítulo 6 y versículo número 3 nos dice: ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Entonces nosotros somos bautizados en Cristo Jesús y bautizados en su muerte. Lo que se entiende aquí es que en la mente de Dios nosotros morimos con Jesús cuando Él murió en la cruz. Y se hace la pregunta, ¿cómo es que yo morí con Cristo? ¿Cómo es eso posible? Aquí se está hablando del hombre viejo de cada persona. El hombre viejo es la persona que murió con Cristo cuando Él murió en la cruz. Y yo quiero simplemente darles una escritura que habla del hombre viejo. En Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice, sabiendo esto, Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, en la mente de Dios, cuando nuestro Salvador murió en la cruz, yo morí con Él. Y puedo decir eso por razón que mi hombre viejo murió con Él. Y según la Escritura, según la palabra de Dios,
Yo morí con él, mi hombre viejo, la persona que yo era, el pecador que yo era, murió con Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, también fuimos sepultados con Jesús y nuestros pecados también fueron sepultados con Jesús. Ahora, yo sé que estoy presentando muchas ideas posiblemente que son nuevas para las personas que lo están oyendo por primera vez, pero tenemos que entender que esto, lo que estoy diciendo, es según la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6 y versículo número 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte, para que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida. Y la idea que estoy presentando es Romanos 6, 4, que dice, somos sepultados juntamente con Él. El hombre viejo fue sepultado con Cristo. Mis pecados fueron sepultados con Cristo. Es muy importante entenderlo. Y por razón de la resurrección de Jesús, nosotros, como el versículo Romanos 6:4 nos dice, andamos en novedad de vida, que se refiere que ahora tenemos una naturaleza divina. Y vamos a hablar de una cita bíblica que habla de la naturaleza divina. Y la razón que lo estoy diciendo de esta manera es, yo quiero que usted sepa dónde en la Biblia estas cosas de que estoy hablando, que estoy presentando, se encuentran en la Biblia. No solamente son las ideas mías, lo que estoy presentando es según la palabra de Dios. Entonces, déjeme repetirlo, por razón de la resurrección de Jesús, nosotros andamos en novedad de vida, Romanos 6, 4, que se refiere que ahora tenemos naturaleza divina y el poder del pecado es quebrado en nuestra vida. La palabra condenación tiene el significado que la persona es culpable en una corte de ley. En este versículo, Pablo está hablando de la batalla entre la carne y el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y déjeme decir esto, el ejemplo que iba a presentar es cuando en el ejemplo que la persona es culpable en una corte de ley. Eso representa la condenación. Y entonces, cuando se le pregunta, ¿soy culpable o no soy culpable? Se puede contestar, nuestro Salvador va a contestar que estoy debajo de la sangre de Cristo, entonces no soy culpable. Por eso podemos decir también que no hay condenación para el creyente. En este versículo de Romanos 8:1, Pablo está hablando de la batalla, como acabo de decir, entre la carne y el Espíritu Santo en la vida del creyente. En Romanos capítulo número 7 se refiere que el esfuerzo del creyente para vencer el pecado por medio de las fuerzas de uno mismo no tiene sentido. Yo no puedo vencer el pecado en mi vida por medio de mis fuerzas propias. No va a haber condenación por la razón que el Espíritu Santo va a dirigir nuestra vida. Ahora, cuando digo
el Espíritu Santo va a dirigir nuestra vida, yo le tengo que dar la libertad al Espíritu Santo para que Él me pueda dirigir mi vida. Eso es muy importante. La deuda del pecado fue pagado por la muerte de Cristo y yo soy liberado de la deuda del pecado. El poder del pecado también fue quebrado. Acabamos de leer Romanos 6:6, donde dice, en Romanos 6:6, nos dice que el cuerpo, y ese es en medio del versículo 6:6, el cuerpo del pecado sea destruido. Y la idea es aquí, según la nota del hermano Swagert, el poder del pecado es quebrado. El poder del pecado es quebrado. Ese es algo bien, esa es una idea muy importante y muy grande. El poder del pecado, no estoy debajo del pecado y no estoy debajo del poder del pecado. Ahora, ¿he llegado a la perfección? No, pero doy gracias a Dios que Él me ha dado victoria sobre el pecado y no estoy dominado por el pecado. Ahora, no andar, cuando la última parte de Romanos 8:1 dice, no andar conforme a la carne, pero conforme al Espíritu, se refiere que el creyente ahora reconoce que su vida está en Cristo. Tengo que reconocer que mi vida está en Cristo. Y hay que recordar, que dije, la persona que está en Cristo está salva. Sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Está en el proceso de ser santificado, está justificado. Y eso representa que uno está salvo y uno está en Cristo. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo número 8 y versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay muchas leyes, incluyendo la ley de Dios, que se refiere a la ley moral y representa la justicia de Dios. La ley, por ejemplo, de mi mente, representa la ley de deseo, y la fuerza de voluntad. La ley del pecado representa la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la segunda ley más poderosa del mundo. Déjeme repetirlo. La ley del pecado y de la muerte es la segunda ley más poderosa del mundo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley más poderosa del mundo. Gracias a Dios. Para tener victoria sobre el pecado en nuestra vida, el creyente tiene que obedecer la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que funciona por medio del Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo, que nos da nuestra vida en Cristo Jesús. Ahora, cuando se usa la frase en Cristo, esto se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por toda persona. Si el creyente trata de vivir para Cristo por otro medio
fuera de poner su fe en Cristo y la cruz, entonces ese creyente le va a fallar al Señor. Si yo estoy dependiendo en que yo asisto a la iglesia cada domingo, cada miércoles, o simplemente asistir a la iglesia, eso no me va a dar victoria sobre el pecado. Me va a ayudar si estoy asistiendo a la iglesia los domingos y el miércoles, pero no me da victoria sobre el pecado. Si estoy, por ejemplo, doy ejemplo número 2, si estoy dando ofrendas y diezmos en la iglesia, debo de hacer eso según la palabra de Dios. Pero dar diezmos y ofrendas, eso no me da victoria sobre el pecado. Solamente poniendo mi fe en la obra perfecta que Cristo hizo por medio del Calvario y su resurrección. Ahí es donde me va a dar victoria. Cuando hago eso, poner mi fe en la cruz del Calvario, es cuando voy a tener victoria sobre el pecado. Ahora, como he dicho y voy a repetirlo, si el creyente trata de vivir para Cristo por medio fuera de poner su fe en Cristo en la cruz, entonces ese creyente le va a fallar al Señor. Por razón del sacrificio de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo tiene el derecho legal para hacer su trabajo. Por eso Romanos capítulo 8 y versículo número 2 representa la ley de Dios, la ley del Espíritu. Y esto es según la ley que representa la ley de Dios. Tiene el Espíritu Santo, como he dicho, tiene el derecho legal para hacer su trabajo y su ministerio en la vida del creyente. El creyente recibe los beneficios de la obra del Espíritu por medio de fe. Todo lo que yo recibo de parte del Señor es por medio de fe. Recibo salvación por fe. Estoy justificado por medio de fe. Estoy en el proceso de ser santificado por medio de fe. Recibo el bautismo del Espíritu Santo por medio de fe. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado en Cristo. El poder del pecado fue quebrado y el creyente ahora ya no va a servirle al pecado. Lo leemos en Romanos 6:11. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros pensad, de cierto estéis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que estoy muerto al pecado. Esa es la idea. En otras palabras, yo no debo de tener relación con la naturaleza pecaminosa. No debo de servirle al pecado. Debo de estar muerto al pecado en mi relación. Tenemos que observar la ley del Espíritu de vida en Cristo, reconociendo que por medio de esta ley vamos a tener victoria sobre el pecado en nuestra vida. Hay que repetir esta frase. Tenemos que observar la ley de Dios. Esta no solamente es una recomendación, no es algo, pues voy a tratar de hacerlo, posiblemente si salgo bien voy a seguir. Romanos 8:2 representa la ley de Dios. Y voy a tener el resultado de observar la ley de Dios es que voy a tener
victoria sobre el pecado en mi vida. Eso es algo que cada creyente necesita tener. Necesitamos tener victoria sobre el pecado y observando la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, voy a tener victoria sobre el pecado en mi vida. Y también tenemos que entender que el Espíritu Santo se va a mover en la vida del creyente. Que el creyente puede recibir el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente se mueve solamente por medio de fe. El Espíritu Santo no se va a mover de otra manera. Se va a mover solamente por medio de fe. Cuando decimos que estamos liberados del pecado, esto representa la victoria más grande en la vida del creyente. Cuando estamos liberados, ser liberado del pecado. Ser liberado del pecado representa la victoria más grande en la vida del creyente. Por razón de esta victoria, como creyente yo puedo ser santificado. Cuando recibí justificación, recibí la justicia del Señor en mi vida y puedo ser cambiado por medio de la gracia de Dios. Y esa es la otra idea que iba a presentar. Por medio de esta ley en Romanos 8:2, que nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Puedo entender que el Espíritu Santo es la persona que trae la gracia de Dios en mi vida. El Espíritu Santo me va a dirigir. El Espíritu Santo me va a ayudar en hacer una limpieza en mi alma. Y lo digo de esa manera porque hay cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Y la única manera que voy a ver cambio en esas áreas es permitir que el Espíritu Santo tenga libertad en mi vida y permitir que Él traiga la gracia de Dios en mi vida, a mi vida. Y solamente puede traer la gracia de Dios a mi vida, pero tengo que examinarme para estar seguro que no estoy en pecado. Si he pecado, necesito confesar mi pecado, pedir perdón de mi pecado, y mi relación de ese punto voy a tener nuestra relación con el Salvador como antes del pecado. La vida de estar en Cristo representa. Y vamos a mirar a varias escrituras, comenzando con 1 de San Juan 1:7. La idea aquí es, la sangre de Cristo me ha lavado de mis pecados. 1 de San Juan 1:7 nos dice: Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de cada pecado. Por eso puedo decir que la sangre de Cristo me ha lavado los pecados. Mis pecados fueron lavados. Ya no tengo esos pecados, fueron lavados, fueron quitados de mi vida. Estar en Cristo representa que soy justificado, y ser justificado fui declarado de no ser culpable. Vamos a mirar a 1 de Corintios 6:11.
Primero de Corintios 6:11. Sino que el hermano con el hermano peleate en juicio, y esto antes los incrédulos. Ahora, vamos a mirar esa escritura de nuevo. Posiblemente no puse la escritura que estaba pensando. La idea pues, posiblemente la idea que iba a presentar era que soy justificado, fui declarado no culpable, y posiblemente eso se encuentra, sé que se encuentra en otra cita. Normalmente tenemos todas las citas ya preparadas, pero esta vez ahora, primero de Corintios, capítulo número 6 y versículo 11. Y eréis, sí, ese versículo. y esto eréis algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios, esa es la cita. La idea es, y fíjese, hacemos todo lo posible que cuando estoy presentando un versículo, una idea, va a corresponder con la palabra de Dios. En primero de Corintios, capítulo 6 y versículo 11, la idea es, pero ya sois santificados, pero ya sois justificados. Y en la nota para justificados, en el idioma greca, eso tiene la idea que uno es declarado sin culpa, que cuando la persona es justificada, es declarado sin culpa, o fui declarado y no tengo culpa, que no tengo culpa. Esa es la idea. Y esto es importante de entenderlo porque hay dos partes en nuestra salvación, que soy justificado, declarado sin culpa, pero también mi condición. Hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios, y por eso estoy en medio de ser santificado, y de esa manera puedo ver un cambio en mi vida por medio de la gracia de Dios. El siguiente versículo que vamos a mirar es Romanos capítulo número 4 y versículo número 3. Romanos 4:3. Por fe recibo la justicia de Dios en mi vida como Abraham recibió. Romanos 4:3. ¿Por qué? ¿Qué dicen las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido por justicia. La idea es que Abraham recibió la justicia de Dios por medio de fe. Abraham recibió la justicia por medio de fe. Y esa es la manera que yo recibo la justicia de Dios en mi vida, siguiendo el ejemplo de Abraham. ¿Y qué fue la condición? Creyó en Dios. Cuando yo creo en Dios,
puedo recibir la justicia de Dios en mi vida. Gracias a Dios. Otra idea de estar en Cristo representa que voy a recibir la naturaleza divina. En segundo de San Pedro 1:4 habla de la naturaleza divina. Segundo de San Pedro, creo que es 2:4, perdón, es 2:4, no. 1:4. Perdón, 1:4. Ahora, perdón, pensaba que había hecho error de nuevo. No, es segundo de San Pedro 1:4, estoy seguro. Léalo, hermana. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hecho participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencias. La idea de segundo de San Pedro 1:4 usa la frase la naturaleza divina. Y lo decimos de esa manera porque tenemos que reconocer que no solamente tenemos la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, pero también tenemos nuestra naturaleza divina. Y quería que ustedes vieran por sí mismo de que esta frase está en las Escrituras. Segundo de San Pedro 1:4. Ahora, estoy en Cristo por razón que la culpa del pecado ha sido quebrado. En otras palabras, no tengo la culpa del pecado. Y vamos a leer Romanos 8:1 de nuevo. Romanos 8:1 de nuevo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, la idea aquí en Romanos 8:1 es que pues ninguna condenación hay. En otras palabras, la palabra culpa, ya no hay culpa para los que están en Cristo Jesús. Y por eso podemos decir que la culpa del pecado se ha quitado, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. La deuda del pecado se ha pagado por Cristo. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 29. La deuda del pecado se ha pagado por Cristo. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea es que nuestro Salvador quitó el pecado del mundo, que en otras palabras nos dice que la deuda del pecado que el hombre no podía obtener en su vida, Cristo lo hizo. Él quitó el pecado y quitó la deuda que el hombre tenía que pagar por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahora, el poder del pecado se ha quebrado. Vamos a leer de nuevo Romanos 6:6. Romanos 6:6.
el poder del pecado se ha quebrado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvimos más al pecado. En mi Biblia la palabra es un poco distinta, pero la idea es igual, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La idea es que el poder del pecado fue quebrado. Esa es la idea. El poder del pecado fue quebrado en nuestra vida. Gracias a Dios. Soy santificado, recibiendo la gracia de Dios en mi vida por medio del Espíritu Santo. Estamos en Romanos 8:2. Romanos 8:2 habla del trabajo del Espíritu Santo, que voy a ser transformado, liberado de la muerte y del pecado. Romanos 8:2 de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La idea aquí es, ahora que he sido liberado del pecado, puedo recibir la gracia de Dios en mi vida y voy a ser cambiado, voy a ser transformado. Yo puedo guardar, esa es la siguiente idea de estar en Cristo. Yo puedo guardar la ley que representa los 10 mandamientos por la razón que Cristo cumplió con la ley de Dios y que yo estoy en Cristo. Vamos a mirar la idea que Cristo cumplió con la ley en San Mateo 5:17. San Mateo 5:17, Cristo cumplió con la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. La idea en este versículo es que Jesucristo cumplió con la ley. Por razón que Él cumplió en la ley, Cristo vive en mi alma, yo puedo cumplir con la ley por razón que Cristo cumplió por la ley, con la ley. Tengo que repetir esta idea. Yo no he llegado a la perfección, pero el Señor me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios. Lo recibo por fe. El Señor me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos listos para mirar a Romanos capítulo número 8 y versículo número 3. Lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Condenó al pecado en la carne. La ley de Moisés no le dio poder al hombre para vencer el pecado. Déjame repetir esta idea, es muy importante. La ley de Moisés no le dio al hombre el poder para vencer el pecado. El hombre tiene que observar la ley, pero el creyente no tenía el poder para cumplir con la ley. La voluntad humana es insuficiente para cumplir con la ley de Dios. Por la razón que el hombre vive en la carne, el hombre no puede cumplir con la ley de Dios. Por razón que vivo en esta carne,
no puedo cumplir con la ley de Dios. La ley le enseñó al hombre que era pecador, pero no le dio el poder para vencer el pecado. No tenía el poder para vencer el pecado. Por razón que Dios envió a su Hijo, nos dice dos cosas. Primero, Dios ama a cada hombre, y segundo, el hombre iba a ser liberado solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. La frase en semejanza de carne de pecado representa que Cristo apareció en forma de carne, que representa el pecado, pero se entiende que Jesús nació y vivió sin pecado. Jesús condenó al pecado en la carne porque Jesús enfrentó el poder del pecado, a Satanás y a la muerte sin tener pecado en su vida. Jesús no le falló y dio el poder del pecado, venció a Satanás y quebró el poder del pecado sobre el hombre. Solamente tuvimos un poco de tiempo, terminamos con 8:3, pero es importante entender que yo tengo que reconocer que estoy en Cristo. Si soy salvo, reconozco que mis pecados fueron lavados, soy justificado, estoy en el proceso de ser santificado, que eso representa que voy a ser cambiado. Esas áreas de mi vida que no le agradan a Dios, la gracia de Dios me va a ayudar para vencer esas cosas. Damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Vamos a terminar en oración. Señor, yo doy gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio y espero que algo que se ha presentado sea una bendición en la vida de los creyentes. Señor, te damos la honra y la gloria. Damos gracias a los pastores Byron que nos han dado esta oportunidad de presentar el Evangelio por medio de Crossline Ministries. Gracias, ha sido un placer para nosotros presentar el Evangelio en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.